Hola, buen día. Mi nombre es Minerva Natalia Velázquez Zamora y les voy a exponer la acción hipotecaria. Comencemos por ¿qué es una hipoteca? Una hipoteca se conoce como el derecho real que se constituye sobre bienes determinados, generalmente inmuebles, para el cumplimiento de una obligación, sin desposeer al dueño del bien grabado y que éste otorga al titular los derechos de persecución, de venta y de preferencia al pago, para el caso del incumplimiento de la obligación. La hipoteca comprende varios aspectos, como lo son el área sobre el cual están constituidos los edificios, las accesiones naturales del bien, los bienes muebles incorporados permanentemente al inmueble. Estos son los bienes inmuebles los bienes muebles que están unidos al bien inmueble. Esto puede ser como, no sé, una banca que pusieron y al retirarla puede causar algún daño al bien inmueble y por lo mismo se considera parte del bien inmueble y obviamente comprendida por la hipoteca. Las mejoras realizadas a los bienes, los edificios sobre el terreno hipotecado y los nuevos edificios que el constituyente dé garantía de levantar. Bien, ya vimos lo que comprende la hipoteca. Ahora veamos lo que no comprende el contrato de hipoteca. Primeramente, los frutos industriales de los bienes hipotecados, las rentas vencidas y no satisfechas del bien inmueble hipotecado, los bienes muebles accesorios del inmueble, esto es, los bienes muebles que se puedan mover sin generar algún daño alguno al bien inmueble, las servidumbres a no ser que estas también se hipotequen. Esto es, si yo hipoteco un bien inmueble, tengo que especificar que estoy también hipotecando la servidumbre. En el caso de que no lo haga, esta servidumbre queda sin efecto alguno a la hipoteca que se hizo. El derecho de percibir los frutos, el usufructo concedido gratuitamente. Aquí cabe resaltar que es únicamente el usufructo concedido gratuitamente. El uso y goce de la habitación. Los bienes litigiosos, estos son los bienes que están en alguna contienda judicial que aún no se resuelven, no se pueden hipotecar, a menos de que estén escriturados o tengan la orden de escrituración. Estas excepciones vienen especificadas en el artículo 2526 del Código Civil de Jalisco. Asimismo, los contratos de hipoteca que contravengan en este artículo, que es el que ya referí con anterioridad. Ahora bien, los casos de hipoteca sobre derechos reales. También se pueden hipotecar derechos reales, como lo son el derecho de copropiedad, el usufructo. Aquí es el usufructo que no es gratuito, como lo mencioné en este apartado, y sobre la nuda propiedad y las servidumbres. Ahora bien, tenemos varias clases de hipotecas. En el Código Civil del Estado de Jalisco tenemos 3 que tienen su propio capítulo en esta parte, que son la voluntaria, la necesaria y la pensionaria. Por lo que va la voluntaria, la hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas en el registro público de la propiedad para efectos contra terceros, si la obligación llega a realizarse o a cumplirse. Asimismo, tenemos la hipoteca necesaria, la cual es aquella que se constituye de manera especial y expresa que por disposición de ley se obligan a constituir ciertas personas para asegurar algún crédito. Tenemos la hipoteca pensionaria, que es aquella que se constituye sobre un bien inmueble para la propiedad del pensionista y que garantizará el pago de capital mediante la amortización pecuniaria que le otorgará al pensionario para cubrir o complementar el pago de sus necesidades económicas de vida. Esto es, si yo tengo un pensionado, pueden hipotecar bienes de mi propiedad para garantizar el pago a ese pensionado. Ahora bien, en el Código Civil del Estado de Jalisco también nos menciona 3 clases de hipoteca más, que son la solidaria, la mancomunada y la indivisible. La solidaria son las que constituyen 2 o más personas para garantizar una deuda solidaria existente. El acreedor podrá hacer efectiva la totalidad de su crédito cualesquiera de los bienes hipotecados
o sobre conjuntamente por avalúo que se haga de dichos bienes. Ahora bien, los mancomunados son los constituidos por dos o más personas para garantizar la obligación mancomunada existentes entre estas partes. Estas facultan al acreedor para hacer efectivamente únicamente la parte de la deuda garantizada, el bien o bienes. Ahora bien, la hipoteca indivisible, que es la última, es la constituida para garantizar una obligación indivisible. Estas facultan al acreedor para hacer efectivo su crédito sobre todos los bienes grabados, atendiendo lo dispuesto para el remate de las hipotecas indivisibles. Todo esto está contemplado en los artículos 2548 al 2579. Por mi parte sería todo y los dejo con mi compañera Monse. Buenas tardes, profesor. A mi equipo y a mí nos tocaron lo que son las acciones hipotecarias. En específico, yo les voy a hablar sobre los elementos, los presupuestos y las consecuencias. Hablando de los elementos, podemos decir que son tres: consentimiento, objeto y forma. Hablando del consentimiento, este es muy importante, ya que tiene que haber esta voluntad de las partes para que estos puedan adquirir lo que son los derechos y las obligaciones. En segundo término tendríamos lo que es el objeto, que este tiene que ser determinado, ya que garantiza lo que es el pago. Si se llegara el plazo y pues no se ha hecho el pago, se garantiza con esto, entonces se puede tomar y tiene que ser enajenable, y por lo mismo tendría que ser inscribible. Lo que quiere decir es que pueda ser inscrito en el registro público de la propiedad. Estos bienes también se pueden extender a lo que son las accesiones naturales del bien grabado, los edificios que se construyan por el propietario, los muebles incorporados por el propietario y las mejores hechas que el propietario también haga. Hablando de la forma, está contemplado en el artículo 2519 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual nos dice que debe de constar en una escritura pública y tiene que tener un certificado de gravámenes. Como tercero tenemos los presupuestos. Estos son dos: la capacidad, que viene contemplado en el artículo 1816 del Código Civil del Estado de Jalisco, en el que nos dice que los acreedores hipotecarios no concursan para hacer el cobro de sus créditos, lo que quiere decir que cuando se llegue el plazo se puede hacer el cobro. También, como segundo, tenemos que el objeto tiene que ser determinado, como ya lo mencioné anteriormente. Este tiene que ser con consentimiento y sin vicios. Y hablando de las consecuencias, nos referimos a lo que son los derechos y las obligaciones de los acreedores y del deudor. Hablando de las obligaciones del deudor, tenemos que conservar el bien, no realizar actos que perjudiquen los derechos, y como segundo son los derechos del deudor. Esto quiere decir que el deudor tiene derecho al bien hipotecado, a disponer de él y también a recibir los frutos que mismo. Y por mi parte sería todo. Ok, a mí me tocó hablar sobre la hipoteca. De aquí vamos a hablar de ciertos aspectos que son importantes para poder recalcarla. Entre ellos tenemos la garantía de pignoraticia, o el pignotario, o el pignotaticio. Habla referente a la persona que debe el crédito. Puede ser en prenda o también por el bien inmueble, en este caso es de la hipoteca. La definición de la hipoteca es el derecho que grava bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda. ¿A qué se refiere con esto? El bien que tienes inmueble se garantiza en caso de que tú le dabas dinero a alguien para poder hacer el debido pago de esta misma. Podemos verla contemplado en los artículos 1817, 1819, 1818, 16, 23, 20 y 25, hablando también respecto a la garantía de prenda. De la hipoteca existen
tres tipos. La fija, que es referente a un interés fijo dure todo lo que es el lapso de deuda de la hipoteca. La variable, que puede variar dependiendo la cantidad, esto es el interés, usualmente se fija por año. Y el mixto durante un periodo mayor a un año se mantiene fija. Después se establece que puede tener una variación. De aquí podemos hablar de la extinción de la hipoteca. Prácticamente para poder extinguir una hipoteca se tiene que ver de dos maneras, aunque existen muchas, que es que se resuelva o se extinga. Esto se puede hacer porque se expropie el bien hipotecado, o sea, que al final sí se hipoteque y que con eso se pague la deuda, se remate judicialmente el bien hipotecado a la remisión expresa del acreedor, o que el acreedor también pague la deuda de hipoteca. Esto se puede ver. De hecho, en los mismos artículos hay uno en particular que a mí se me hizo muy curioso, que son realmente lo del pago de la hipoteca. Primero en tiempo y primero en derecho. En caso de que la persona hipoteque el bien para pagarle a varios a la vez, se va a tener que pagar a la deuda que se tiene primero. Excepto en el caso de que esa deuda sea mayor a lo del bien hipotecado, se pagan las demás deudas para poder absolverse y se deja esa deuda como la principal. Podemos también abarcar lo que es el valor de el bien hipotecado. El valor del bien hipotecado se establece, pero también se le tiene que descontar todo lo que es la venta del bien, el proceso del juicio, costas y cualquier otro tipo de gasto extra que se le puede generar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Michel y yo les voy a explicar un poco sobre la acción hipotecaria. La acción hipotecaria ha de ejercerla el acreedor contra el dueño de la finca hipotecada al no cumplir el deudor la obligación garantizada con dicho gravamen real. Esto quiere decir que la persona que incumple el contrato, tiene que pagar básicamente con la hipoteca, que puede ser de una finca, de un bien mueble o inmueble. ¿Qué es lo que procede? Determina la preferencia conforme a las reglas de los artículos 1922 al 1924, el Código Civil, bien sea general en el artículo 1924 o bien sobre bienes del 1922 o sobre bienes inmuebles y derechos reales en el 1923. Se toma en consideración la prelación de créditos. Los elementos de la hipoteca son acciones reales y personales, acciones de condena, declarativas, constitutivas, cautelares y ejecutivas, acciones nominadas e innominadas. Como un dato, las acciones hipotecarias se clasifican dentro de las acciones reales. También las pruebas idóneas. Una prueba idónea podría ser todas, a excepción que tuvieran un demandado, pago del capital o rédito, compensación, revocación, novación, confesión judicial o prueba documental. Esto básicamente es un poquito sobre la acción hipotecaria y pues, muchas gracias. Compañeros, al presentarnos estos problemas tendré que exponerles desde mi casa. A mí me toca exponerles sobre el trámite procesal. Lo podemos encontrar en el capítulo 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, juicio hipotecario, al artículo 669 a 682. Esto lo podemos hacer entregando la demanda acompañada de documento público en la vía civil sumaria. Una vez el juez dicte auto, declara al sujeto a juicio hipotecario el bien o bienes agravados, ordena la inscripción en el registro público de la propiedad, decreta el secuestro del bien hipotecario, corre traslado de la demanda, el término es de 5 días, además de que manda a girar los oficios, el edicto, el cual se publicará una sola vez en el boletín judicial, así como otro diario de mayor circulación, que puede ser el Informador o cualquier otro periódico que sea relevante para el juez. Muchas veces el juez es el que declara qué periódico se va a publicar el edicto. Esto va a ser nada más por una sola vez. Si bien aquí puse que contesta demanda, puede haber dos vertientes: que la persona nunca conteste la demanda, por lo cual se iría por la rebeldía, lo cual la hace confesa de todos los hechos reclamados en la demanda inicial, o se daría por allanado, lo cual
la misma persona da contestación y se allana a lo que dice la demanda, lo cual significa que básicamente acepta todo lo que la demanda está diciendo como verdad. En ese caso, la sentencia deberá ser dictada en un término no mayor a 10 días y por allanarse el juez puede otorgar la gracia de 90 días para que la persona salga de su hogar o salga de la propiedad en la cual está habitando ahora, de la cual fue hipotecada. Lo eximirá el juez aparte de los pagos y costas del juicio que se hubieran podido originar. La tramitación del juicio será por vía ordinaria, excepto el periodo probatorio, el cual sería por vía sumaria. Una vez contestada la demanda, tienen un periodo de 5 días para el periodo probatorio. Esto significa que tienen 5 días ordinarios para poder entregar pruebas o juntar documentación, todo lo que puedan para defender su punto. Contestada la demanda será el periodo probatorio. Hay una opción que es el convenio, que es al que puede llegar la parte y el cual solo lo puede proponer la parte demandada. En este caso, el demandado propone un convenio en el cual ofrece el pago de las prestaciones de plano vencido, incluyendo costas e intereses moratorios, y el juez los llama a una audiencia a que firmen el convenio respectivo. Si las partes deciden que no, si la parte actora decide que no está de acuerdo con lo que le están ofreciendo, el juez tiene un término de 5 días para ver si el propio juez decide que es correcto y que el convenio sigue su curso. De otra forma, las partes se presentan, se les hace una audiencia, presentan el convenio y ahí deciden todo, básicamente. Y por lo último tenemos la sentencia. Y en esta sentencia nos tiene que decir si procede o no la vía hipotecaria, y nos tiene que especificar por qué. Si procede, pues procederíamos al embargo del lugar, a retirar a la persona y a hacer la venta de los bienes o la posterior, ¿cómo se dice? La venta de los bienes. Si decide que no procede la vía respectiva, el actor, deberá pagarle las costas y gastos a la parte demandada y cancelar la cédula hipotecaria, que es la que hicimos en la inscripción que es la que hicimos al decretar cuando el juez ordenó la inscripción del bien en el registro público de la propiedad. Muy bien, me voy a retirar un minuto para poder poner la siguiente cartulina. Y en ese momento entramos a la Ley de Navegación de Comercio Marítimo, la cual habla de los artículos 101 al 106 nos hablan del juicio hipotecario, de cuáles bienes están dentro del juicio hipotecario y que podemos embargar de cierta forma. Se podrá constituir hipotecas sobre embarcaciones construidas o en proceso de construcción, lo cual nos refiere que no importa si no están terminadas las embarcaciones o si tienen alguna imperfecto o básicamente que no están completas, aún así pueden ser hipotecadas y pueden ser embargadas. El gravamen real pasará inmediatamente después de los privilegios marítimos enumerados en el artículo 91 de la misma ley. En el artículo 103 nos dice qué es la hipoteca marítima, qué podemos hipotecar que está en el mar. Básicamente son las embarcaciones, los accesorios, pertenencias y demás bienes incorporados a la nave o la embarcación y mejoras de la embarcación, que puede ser que cuando la hipotecamos no tenía el mástil o no tenía un timón o tenía un timón viejo de madera y lo cambiamos por uno de acero o lo mejoramos de cierta forma, eso no importa, aún así puede ser hipotecado.
en el artículo 104, en caso de pérdidas o daño grave de la embarcación, el acreedor hipotecario está legitimado para ejercer sus derechos sobre los restos. Además, no solo de los restos, sino también sobre no solamente puede hacerse valer sobre los restos que queden de la navegación, sino también sobre algún